¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Es un gusto poderlos ver. Ya teníamos rato que no veíamos algunas caras, pero bendito Dios que nos pueden acompañar. Hola, bienvenidos los que vienen por primera vez, Jorge, Daniel, Alan. Bienvenidos, el Señor los bendiga y espero que no sea la primera y la última vez, sino que aquí los tengamos siempre con ese deseo de aprender más de la palabra, de que el Señor transforme las vidas. Todos desean lo mismo, ¿verdad? Vamos a continuar con la palabra, mis hermanos. Por favor, abran su Biblia allí en Eclesiastés. Estamos llevando la serie de tiempos, precisamente basado en este libro llamado Eclesiastés, en donde el predicador Salomón expone acerca de la vida sin Cristo, de la vida sin el gobierno de Dios. Vamos a seguir aprendiendo más de la palabra y de lo que el Señor quiere hablarnos. Ahí en Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 4, dice la Escritura: tiempo de llorar y tiempo de reír. Es el tema que vamos a tratar en esta tarde, con la bendición de Dios. Y preparemos nuestro corazón para lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre bueno, queremos bendecir tu nombre en esta preciosa tarde que nos has regalado. Gracias por tu gran amor y por el privilegio de poder congregarnos como iglesia, como un mismo cuerpo, en donde tú eres el centro, el motivo, la razón de nuestra reunión. Tú eres todo para nosotros y queremos que tú te manifiestes cada vez más a nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera profunda, que cambies todo aquello que es desagradable delante de ti, porque tú eres un Dios santo y eres un Dios justo, eres un Dios que quieres una iglesia que sea digna representante de ti, y nosotros queremos ser ese fragmento, esa pequeña porción de tu iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Ayúdanos a entenderte más, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a no tomar en poco tu palabra, sino que venga como agua en medio del desierto. Te anhelamos, amado Dios, y queremos más de ti, de tu presencia. Queremos más de tu gobierno. Bendice este tiempo, este lugar, cada persona que está aquí reunida, cada persona que está escuchando la transmisión. Y no solamente en este lugar, sino alrededor del mundo. Derrama de tu gloria, derrama de tu denuedo, para que en todo tiempo tu nombre sea exaltado alrededor del mundo. Y como tu palabra lo dice, nosotros como tu iglesia clamamos: ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, pero mientras vienes queremos esperar con fidelidad, viviendo de la manera que tú nos demandas. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, tome control de esta reunión y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo de llorar y tiempo de reír es el tema que vamos a ver en esta tarde. Y el título de esta enseñanza es: Dios cambia los tiempos. Dios cambia los tiempos. Como hombres o como humanos, como hombres y mujeres, pasamos por todo tipo de situaciones. Algunas situaciones que enfrentamos o que vivimos, mis hermanos, producen gozo. ¿Cuántos han vivido situaciones que les producen gozo? ¿Cuántos tienen gozo en este momento? Quizá hay algún corazón afligido también. Bueno, el Señor lo sabe y esperemos que al terminar la reunión y la enseñanza pueda haber consuelo en el corazón. Pero también hay situaciones que producen llanto. Estamos expuestos a todo tipo de peligros en estos tiempos y a través de la historia. Somos hombres frágiles que dice la Escritura que somos como una flor, pasa un viento y prácticamente dejamos de ser. Ya no ocupamos el lugar que ocupábamos antes en esta tierra. Estamos expuestos a peligros, a desgracias. Pero ante todo esto, mis hermanos, es importante que entendamos y conozcamos que tenemos un Dios
que cambia los tiempos. Él puede transformar, mi hermano, un tiempo de angustia en un tiempo de alegría. ¿Cuántos saben esto? Dios puede transformar la angustia en alegría, el llanto en gozo, lo puede hacer. Pero también puede cambiar un tiempo de risa en llanto. Y en ambos casos Dios está cumpliendo propósitos. Y en ambos es beneficiado siempre aquel que vive o trata de vivir dentro de su perfecta voluntad. Aquel que se conforma en su día a día al mover del Espíritu de Dios para poder discernir los planes y los propósitos que Dios está obrando en cada circunstancia, sea cual sea. Porque sin duda alguna Dios tiene perfecto control de toda su creación, mi hermano. Ahora que está todo eso de la novedad de ir a Marte y de que han mandado no sé cuántas naves a explorar, y porque quieren encontrar la manera de emigrar hacia allá, ¿verdad? Porque ya nos estamos acabando este mundo. Han descubierto que muchos asteroides han golpeado contra el planeta. Y leía una nota que decía que algunos eran del tamaño de 1 kilómetro. Y decía que en la Tierra, en nuestro planeta, por causa de la composición de nuestra atmósfera, ese asteroide se hubiera desintegrado antes de tocar Tierra. Ahora, ¿creen que es casualidad eso, mi hermano? Es un Dios teniendo perfecto cuidado de su creación. Un planeta tan perfectamente diseñado para que tú y yo habitemos en él. Y así como Dios tiene cuidado en un universo tan grande, tan extenso, a nuestros ojos, también tiene cuidado de la vida individual de cada persona. Y sabe y conoce los tiempos que estamos viviendo. El rey David expresó en el Salmo 30, en el versículo 5, porque un momento, dice, será tu ira, pero tu favor durará toda la vida. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Porque Dios sabe cambiar los tiempos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostado llorando y despertamos contentos? Pero ante todo esto, mi hermano, debemos de partir del punto de que Dios conoce todas las cosas. Yo les pregunto, ¿Dios sabrá o conocerá nuestros tiempos de gozo y nuestros tiempos de angustia? ¿Ustedes creen que Dios lo sabe? Dios sabe cuando nos gozamos y Dios sabe cuando estamos tristes o cuando estamos angustiados. Otra pregunta, ¿ustedes creen que Dios sepa cuál es la motivación o qué es aquello que está produciendo cada una de estas cosas en nuestras vidas? O sea, ¿qué es lo que está motivando tu gozo? Y si esa motivación es adecuada delante de sus ojos. ¿O qué es lo que está produciendo tu angustia? Y si esa angustia es válida ante un Dios tan grande y soberano como el que tenemos, como el que se ha revelado a nuestras vidas. Dios sabe todas estas cosas, mis hermanos, y como seres humanos, como hombres, contamos con una composición un tanto compleja. Somos muy complejos. Fuimos creados en una dualidad, dice la Escritura, que se compone de una parte material y de una parte inmaterial. La parte material pues es nuestro cuerpo, el cascarón. Voltea a ver el cascarón del que tienes a un lado. Algunos se vieron y dijeron, ¡ay, qué bonito! El cuerpo es el cascarón meramente, pero la parte inmaterial, que es el alma y el espíritu, es lo más importante, mi hermano. Representa la esencia del hombre, es decir, lo que somos realmente. En el alma se encuentra esto que conocemos como sentimientos, que conocemos como emociones, que conocemos como pensamientos y a lo que llamamos también conciencia. Es la parte inmaterial de nuestro ser, lo que determina nuestra esencia, lo que somos. Y precisamente estas cosas son las que producen nuestro estado de ánimo. El cómo nos sentimos, ya sea tristes o sea felices. Es esto lo que lo produce. Es lo que determina nuestro llanto o es lo que determina nuestra risa.
¿Cuántos se saben reír? 3, 4. Allá alguna se arrepintió y se rió, mira. Todos nos sabemos reír, ¿no? ¿O hay alguno que no se haya reído en su vida para al final orar por él? No, todos nos sabemos reír, pero también todos sabemos llorar. Y tanto el llanto como la risa, mi hermano, está determinado por esta parte inmaterial en donde están asentados los sentimientos, las emociones, donde están asentados los pensamientos, la conciencia. Pero todo esto está motivado por aquello que consideramos digno, ya sea de llanto o de risa. Si algo no consideramos nosotros que es digno de nuestras lágrimas, pues simplemente no lloramos. Por ejemplo, ¿cuántas veces a ustedes les han contado un chiste malo y no se han reído? ¿A cuántos les han contado un chiste malo? Y a veces dices, no es digno de mi risa. Y no te ríes simplemente. A algunos les causa llanto más bien, ¿no? Pero todo esto es gobernado o es dirigido por aquello que consideramos digno de nuestro estado de ánimo. Porque el llanto y la risa, mi hermano, se encuentra ligado completa y totalmente al tipo de naturaleza que poseemos. Sea una naturaleza de pecado o sea una naturaleza divina de la cual somos participantes, dice la Escritura. Por esta causa, por esto, mi hermano, vemos cosas que a nosotros como hijos de Dios nos pueden producir tristeza y al mundo, por el contrario, le produce risa. ¿Cuántos han experimentado esto o han tenido cercanía con alguien que por causa de que tú tienes un corazón sensible a los mandamientos de Dios te dueles? Te causa llanto, te causa dolor y volteas a ver al mundo y el mundo se está riendo. O viceversa, cosas que nos producen gozo a nosotros, para el mundo es motivo de llanto. ¿Cuántos papás o cuántos tienen papás que lloraron cuando se convirtieron a Cristo? ¿Sabían que hay papás que lloran cuando los hijos se convierten a Cristo? Yo conocí una mamá que decía que su hijo prefería que fuera drogadicto y delincuente a cristiano. Y supongo que ahorita es en la condición en la que se encuentra, como drogadicto, como delincuente, porque por temor a su mamá pues rechazó la palabra. Dice la Escritura, no es digno de mí. Pero por eso hay esa contrariedad de acuerdo a la naturaleza que poseemos. Esa naturaleza que motiva nuestro estado de ánimo y que puede gobernar y puede cambiar nuestro estado de ánimo según la circunstancia que estemos viviendo. Todo hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano bien alto para que el Señor lo vea y no lo niegue. Todo hijo de Dios debe enfrentar la vida de acuerdo a lo que Dios le demanda. Todo lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios, conforme a todo lo que Él mismo va produciendo en nuestras vidas, por el Espíritu Santo que ha derramado, porque el Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios en su vida. Es gobernado por el Espíritu de Dios y no es cualquier cosa, mi hermano. Es la diferencia entre alguien del mundo y alguien que está en Cristo. Y es una diferencia abismal. El tener el Espíritu Santo dentro de nosotros debe de producir la capacidad de hacer cualquier cosa. Hablando en un sentido humano y en un sentido de espiritual, de gobernar nuestras emociones, gobernar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Somos capaces de agarrar un pensamiento, hacerlo bolita y tirarlo a la basura si no nos sirve. O simplemente llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y produce una transformación cada vez mayor, una transformación que se asemeja cada vez más al Hijo de Dios, a Jesucristo hombre. De modo que somos capaces de entender y distinguir cuando una circunstancia está produciendo demasiado llanto para ponerle un alto. Y nos permite también
ver a un Dios sustentador y a un Dios soberano al cual servimos. O cuando una circunstancia nos está impidiendo también que veamos a ese Dios sustentador y soberano. Porque sin duda alguna a veces enfrentamos momentos que tratan de desviar la mirada de Dios y que no nos permiten ver que Dios es soberano sobre toda su creación. Y nos hacen que nos olvidemos de aquellos pasajes que muchas veces hemos leído que dicen que aún nuestros cabellos están contados. Aquí todos tienen cabello, a lo que veo. Pero dices, yo ni tengo cabello. Bueno, ni un pajarillo cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. O sea, Dios lo sabe todo y Dios tiene perfecto control de todas las cosas. Y a veces entramos en circunstancias que tratan de frenar ese conocimiento o desviar esa gloria de Dios en nosotros. Pero dice la Escritura, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Esta palabra llanto, según el diccionario hebreo, es la palabra baká, con K, que significa lamentarse o tener duelo, como una señal de dolor o de luto. Y la palabra risa, sakhak, significa reír, pero en placer, por algo que nos causa placer. Es lo que expresa un sentimiento o una actitud de placer o de diversión. Celebrar también significa regocijarse, hacer acciones que demuestran alegría y felicidad. Por eso a veces es difícil comprender a alguien que se goce en la alabanza y esté con los brazos cruzados así o con las manos abajo. Y esté el de la alabanza, el que está dirigiendo, haciéndose pedazos, diciéndoles, aplaudan, rían, canten, griten, y en los hermanos así. No, porque la risa, el celebrar, el regocijarse, se ve reflejado por medio de una acción que demuestra la alegría que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, de ahí en adelante en la alabanza aplauda, mi hermano. Cante, aunque cante feo, no se preocupe. Pero cántele al Señor, regocíjese en su presencia. También habla de acciones como danzar, como jugar, corretear y adorar de manera alegre. Eso es lo que significa risa. Cuando llegamos hoy en la mañana estaban nuestros hijos, el hijo de Abraham y mi bebé, tienen 3 años y 2 años y medio. Andaban corriendo por todos lados, riendo y haciendo un relajo. Demostraban y yo los veía y pensaba, mira, son niños felices. Son niños que tienen gozo en su corazón. Casi tumban la puerta esta, pero dije, no importa, están felices. Y eso es lo que Dios quiere también que tengamos cada uno de nosotros. Si bien hay tiempo de llanto, no debemos de quedarnos en ese tiempo de llanto, en ese tiempo de duelo, en ese tiempo de dolor o de luto. No, debemos también entender que Dios ha preparado un tiempo para que podamos reír o regocijarnos. Pero sea uno o sea otro, mi hermano, ambos, tanto el tiempo de llanto como el tiempo de dolor o tiempo de risa también, sin duda alguna lo enfrentaremos. O actualmente estamos viviendo en alguno de estos dos escenarios. Algunos vinieron aquí con un dolor en su corazón. Algunos vinieron con un regocijo que contagia a todos los que tiene a un lado. Pero sin duda alguna enfrentaremos este tipo de estos tiempos. Y más ahora que estamos viviendo tiempos de pandemia, en donde cuando vemos de lejos el virus tenemos gozo, pero cuando llega alguno de nuestros familiares y cae enfermo, entonces nuestro tiempo de luto llega, o nuestro tiempo de tristeza. Entramos en un tiempo de tristeza o llanto a causa del dolor que ciertas circunstancias, ciertas situaciones producen. Y sin duda alguna todos, absolutamente todos experimentamos el dolor. Pellizca el que tiene a un lado, no se crea, para ver si experimenta el dolor.
Todos experimentamos dolor en el cuerpo o en el alma. Y entramos en tiempos donde hay dolor. Pero también hay ocasiones en donde la bonanza llega a nuestras vidas y produce que nuestro rostro se pinte una sonrisa de oreja a oreja. Yo recuerdo mi boda. De verdad, mi hermano, no ha habido otro día en donde me doliera más la quijada de reírme. Porque se hace una fila para que te feliciten y cada vez que venía alguien yo tenía que con la sonrisa hasta acá. Se lo prometo que terminé entumido de aquí. Pero fue precioso el tiempo. Dios siempre permite que experimentemos estos tiempos, el tiempo de llorar, pero también el tiempo de reír. Y aunque no nos guste el tiempo de llorar, mi hermano, es a través de la adversidad y de la dificultad que podemos conocer la realidad de nuestras vidas, de cómo está nuestro corazón. Es a través de la adversidad y de la dificultad que podemos conocer si en verdad estamos fundamentados o no en la roca que es Cristo. Y es precisamente a través del tipo de respuesta que damos que se evidencia la verdadera condición de nuestro corazón delante de Dios. Es muy fácil tener paciencia cuando no hay una situación que te demande paciencia, ¿verdad? Es muy fácil ser dadivoso con los que amas o con aquellos que tú tienes simplemente el deseo porque hay un beneficio propio. Pero cuando llegan las adversidades o las dificultades, podemos conocer si nuestro corazón verdaderamente está cimentado en Dios o si la condición de nuestro corazón es la adecuada. Pero también es a través del tiempo de la bonanza que podemos meditar y recobrar fuerzas. Prepararnos para cuando llegue nuevamente el tiempo difícil. Porque Salomón exponía la vida de esa manera, es un ciclo. Decía, el sol sale y luego se oculta. Y luego vuelve a salir y se vuelve a ocultar. Dice, y así son todas las cosas en la vida del hombre. Dice, lo que hoy es ya fue. O sea, no somos los únicos que estamos pasando por las circunstancias. Y sin duda alguna llegan los tiempos de llanto, en donde debemos de demostrar el carácter que Dios ha formado, o que verdaderamente hemos estado aprendiendo de su palabra y de la comunión. Pero también llegará el tiempo de bonanza o de calma, en donde podemos recobrar fuerzas, podemos meditar en todo lo que Dios ha hecho. El salmista decía, he tomado todos los hechos que tú has hecho conmigo como herencia, los he atesorado en mi corazón, son el gozo de mi vida. Porque los recordaba cuando estaba en tiempo de dificultad y aprendía a confiar en Dios. Y esos tiempos de bonanza nos preparan para que cuando llegue nuevamente el tiempo difícil, la adversidad, la cual nos va a formar a fin de que podamos presentarnos aprobados delante de Dios y crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Para eso Dios permite estos tiempos. Pero, mi hermano, hay personas que en tiempo de bonanza son muy buenos cristianos. ¿Cuántos son buenos cristianos aquí? Levante su mano. Somos cristianos, y si es cristiano, pues es buen cristiano, está en proceso, mi hermano, no se desanime. Todos estamos en proceso. Estamos en un perfeccionamiento, en una santidad, en un proceso de santificación. Pero hay personas que en tiempo de bonanza, o cristianos que son excelentes en los tiempos de bonanza. Pero cuando vienen los tiempos de lamento, se olvida de todo lo que Dios ha hecho y ha prometido. Como el pueblo de Israel, ¿cuántos recuerdan que el pueblo de Israel, cuando Dios les daba lo que querían, no, estaban maravillados y cantaban alabanzas, y cuando no, se hacían un becerro de oro? Algunos otros se enfrentan tiempos difíciles y les es muy complicado entender que Dios tiene el control. Y viene el hermano y te dice, no te preocupes, Dios tiene control. Confía en Dios. No, es que sí confío. Y el llanto como de 8 semanas continuas. Les es difícil y les es complicado entender que Dios tiene el control, de modo que pasa mucho tiempo
para que aquella tristeza se transforme en alabanza y en reconocimiento de Dios. Y en muchas ocasiones esa alabanza y ese reconocimiento viene, y no en medio de la dificultad, sino una vez que ya ha pasado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que aún en medio de la dificultad podamos adorar a Dios y alabarle. Hay algunos otros que en su tiempo de reír, o que su tiempo de reír depende mucho de las circunstancias que le rodean. Si hay dinero, ríe. Si hay salud, ríe. Si hay bonanza, se alegra. Dan gloria a Dios. Pero cuando falta el dinero o la salud, tienden siempre a permanecer durante toda la prueba en la misma actitud. Una actitud sombría, en una actitud oscura, como si Dios no estuviera presente, como si Dios se hubiera olvidado, se hubiese olvidado de él o de ella. Otras personas son sumamente desdichadas por el hecho de que no tienen lo que quisieran tener y se la pasan infelices toda su vida porque nunca tienen la casa que desean o el carro que quieren. Pasan su vida con la mira en lo que no tienen y menosprecian todo aquello que Dios les ha dado para que lo disfruten. Y dejan de disfrutar lo que tienen por causa de la añoranza de lo que no tienen. Pero todo este tipo de escenarios lo enfrentamos en el día a día. O quizá alguno de nosotros nos identificamos con alguno de este tipo de personas. Pero indiscutiblemente, mi hermano, necesitamos darle una respuesta a Dios. Necesitamos entender los tiempos, necesitamos identificar mi tiempo de luto, pero también mi tiempo de regocijo, mi tiempo de alabanza. Se podría decir que hay dos tipos de llanto. Y se podría decir también que hay dos tipos de alegría o de risa. ¿Cuáles? La alegría y el llanto que produce el mundo y la alegría y el llanto que produce Dios. ¿Cuáles son los que estamos viviendo nosotros? Porque la alegría y el llanto que produce el mundo es el vivir basando nuestro comportamiento en lo que el mundo enseña y conformando nuestros pensamientos a la manera de pensar del mundo. Estudia para que seas alguien en la vida. Y si no estudiaste y no tienes una buena profesión, entonces pasas toda tu vida en el llanto. Porque crees que tu alegría está en lo económico, en lo material. Cuando dice la Escritura que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Pero también está la alegría y el llanto en Cristo. Aquella que está dentro de la voluntad de Dios y que en ocasiones permite que experimentemos con un propósito específico. Porque el llanto que produce el mundo es un llanto producido por la maldad, por la injusticia o incluso un llanto por la insatisfacción de no tener, como ya lo dije, lo que se quiere. Pero el llanto que produce Dios es a causa del reconocimiento del pecado, de que le hemos fallado a Dios. La alegría que produce el pecado es a causa de una satisfacción momentánea, una satisfacción que termina con la muerte y que resulta en una condenación eterna. Pero la alegría que produce hacer y vivir en la perfecta voluntad de Dios es eterna y consiste en seguir las pisadas de Cristo, honrar el nombre de Dios. ¿En qué tipo de alegría o en qué tipo de llanto estamos viviendo? Hermano, el que estemos experimentando, ya sea a la manera de pensar del mundo o a la manera de pensar de Dios, va a depender totalmente del entendimiento y del conocimiento que tengamos y la confianza en Dios. ¿Qué tanto tú conoces a Dios? ¿Qué tanto tú entiendes la voluntad de Dios y qué tanta confianza tienes tú en el Dios de la Biblia, en el Dios de la palabra? De eso va a depender tu experiencia o el tiempo en el que estés viviendo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Dios quiere que pasemos por tiempos de tristeza
o tiempos de dolor? ¿Dios quiere que pasemos por estos tiempos? Porque muy a menudo, mi hermano, escuchamos a hombres que argumentan en contra de Dios a causa del dolor que se vive en el día a día. Frases como, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no hubiera tanta maldad. Si Dios está contigo, entonces ¿por qué sufres? ¿No fue lo que le argumentaron los amigos de Job a Job? Por los cuales Dios los reprobó. Y que estaban condenando a Job y decían, no, es que tú estás sufriendo porque hiciste algo malo contra Dios. Y que tú estás en esa condición porque si tú estuvieras con Dios, Dios no te tuviera en esta condición porque a Dios no le gusta el dolor. Dios no permite, no quiere que sus hijos pasen por el dolor o por circunstancias difíciles de lamento. Y muchas veces nosotros como cristianos quedamos en el error de querer presentar siempre ante el mundo una careta de felicidad. Porque si admitimos que estamos tristes o que estamos angustiados o que algo nos preocupa o que algo nos aflige, pensamos que la gente va a pensar que no está Dios con nosotros. El rey David no tenía miedo de decir que estaba afligido. Aun cuando muchos le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios en estos momentos? Pero no se dan cuenta los que tienen este tipo de pensamiento que es precisamente a causa del dolor y a causa de la adversidad que Dios manifiesta su poder y su gloria para cambiar los tiempos, para cambiar los diagnósticos que estamos viviendo. Es a causa de la maldad, mi hermano, que Cristo Jesús vino al mundo y si no fuera por causa del pecado, nosotros no conoceríamos el amor de Dios. Jesús vino al mundo para entrar y para experimentar el tiempo de llanto, porque hubo un tiempo de llanto también para el Señor Jesucristo, un tiempo de dolor extremo del cual habló Salomón. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 22. En Hechos capítulo 14, versículo 22, está el apóstol Pablo y dice que él estaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. O sea, que siguieran confiando en Dios, sin importar la situación que estuvieran viviendo. Y diciéndoles, dice la Escritura, es necesario, repite conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? En el reino de Dios. Por lo tanto, no debemos de pensar, mi hermano, que la vida cristiana o que en la vida cristiana no debe de haber tiempo de angustia o de lamento. En la vida cristiana también es necesario que pase por circunstancias difíciles, porque son los tiempos de llanto y son los tiempos de adversidad, aquellos que evidencian nuestro corazón por medio de la respuesta que damos para conocer qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios. Como ya les dije, es muy fácil creer que estamos cerca de Dios en los tiempos de bonanza, pero cuando llegan los tiempos de adversidad, los tiempos que demandan una respuesta, nos damos cuenta que no estamos tan cerca de Él como pensábamos. Cuando llega un cáncer, cuando llega el COVID, cuando llega la escasez económica, nos damos cuenta que a veces no estamos alimentándonos de una manera tan adecuada como creemos. Cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida por mano de Josué, el Señor les dio unas indicaciones, y parte de esas indicaciones era que echaran fuera a todas las naciones. Pero en el versículo 3, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, dice que Dios dejó a dos naciones ahí en la tierra prometida. Y dice que las dejó para probar por medio de ellas a Israel. Eran naciones
paganas, naciones que no tenían el mismo pensamiento que el pueblo de Dios, que no se regían bajo las mismas leyes. Pero las dejó en Israel, dice, para probar con ellas a su pueblo, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente, dice, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, dice, a todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y dice en el versículo 4, y fueron para probar con ellas a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Para eso el Señor permitió que hubieran naciones que probablemente los incitarían al mal o que tratarían de causarles aflicción. Y precisamente es lo que hicieron. Y apartaron el corazón de los hijos de Israel o del pueblo de Israel de Dios para probar, dice, con ellos a su pueblo para saber si obedecerían o no los mandamientos. En Deuteronomio, capítulo 8, en el versículo 1, Moisés había hablado al pueblo, o Dios había hablado por boca de Moisés. En el capítulo 8, versículo 1 al versículo 3 dice, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios por estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó también con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor tiene motivos, mi hermano, y tiene propósitos en medio de los tiempos de dolor o los tiempos de angustia. No son simplemente porque sí para los hijos de Dios. Para todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, el Señor les permite experimentar tiempos de dificultad, tiempos de hambre, tiempos de aflicción para probar nuestro corazón, para hacernos saber que no solo de pan vivimos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El hombre tiende a olvidarse de Dios en los tiempos de bonanza. El hombre tiende a olvidarse de Dios cuando todo está tranquilo, cuando hay prosperidad natural. Porque la risa, mi hermano, y la alegría en ocasiones nublan la vista y producen orgullo en el corazón. Y no se saca del pensamiento del hombre eso de pensar que porque me está yendo bien en el trabajo, entonces Dios está conmigo, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Producen orgullo, producen independencia, producen autosuficiencia, cosas por las cuales Dios quebranta el corazón y cosas por las cuales viene el llanto. Porque tendemos a olvidarnos de Dios en los tiempos de bonanza, en los tiempos de risa, en los tiempos de alegría. Cuídate, dice más adelante en el versículo 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice la Escritura en el versículo 12 del capítulo 8 de Deuteronomio, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten. ¿Cuántos tienen vacas y ovejas aquí? Bueno, tus carros o tus bicicletas o tus transportes o tus bienes aumenten, dice, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas se aumente. Dice, cuídate y no se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que no conocían tus padres, afligiéndote y probándote, dice, y subraya lo que viene adelante, para a la postre hacerte bien. A la postre hacerte bien. Cuídate, dice, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares, dice, olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirves a ellos, y te inclinas ante ellos, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto perecerán. Como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así también perecerán ustedes, por cuanto no han atendido la voz de Jehová su Dios. Por eso tiene que haber ambos tiempos, mi hermano. Por eso hay tiempos de llanto y también hay tiempos de risa. Para que en los tiempos de risa preparemos para enfrentar el tiempo de llanto, y para que en el tiempo de llanto regresemos a los caminos que Dios nos ha mandado. Porque tendemos a olvidarnos de Dios en los tiempos de bonanza. Tendemos a dejar de orar. Y es algo natural en la vida del hombre. Si usted observa la palabra de Dios, las oraciones más poderosas e impactantes de los hombres de Dios se hicieron en los tiempos de aflicción. Porque cuando estamos en un tiempo de llanto, nos desvelamos orando. Doblamos rodilla y le pedimos a todo mundo, manden cadenas de oración y no sé cuánta cosa más. Y cuando está el tiempo de bonanza, ni siquiera preguntamos al hermano si necesita oración para nosotros poder participar de ella. Porque nos olvidamos. Por eso dice el rey Salomón también: es mejor la casa de luto que la casa donde hay pan o donde hay fiesta. Porque con la tristeza del alma se enmienda el corazón. O sea, meditamos más cuando estamos en un tiempo de llanto. Es verdad, mi hermano, que a nadie nos gusta experimentar tiempos de llanto. No nos gusta experimentar tiempos de dolor o tiempos de tristeza. ¿O me equivoco? ¿A alguien le gusta estar llorando? ¿Verdad que no nos gusta, mi hermano? Pero la realidad es que son tiempos, que son estos tiempos aquellos que van a producir un verdadero gozo al momento que reconocemos que necesitamos a Dios. Cuando experimentamos su perdón y cuando experimentamos su restauración. Por ejemplo, Santiago escribió en Santiago capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Una persona que no es entendida inmediatamente podría replicar: ¿cómo crees que voy a tener gozo cuando esté en prueba? ¿Cómo crees que voy a tener gozo en medio de esta circunstancia tan tremenda de escasez? Cuando no tengo para comer, cuando a lo mejor he experimentado la muerte de algún familiar, ¿cómo crees que voy a tener gozo? Mi hermano, es que la palabra gozo no significa que te estés riendo por todos lados, o que llegues a la congregación aventando flores. No, significa una confianza en el corazón, un deleite en lo profundo de tu corazón, tranquilo, en donde las circunstancias adversas no te llevan a darte golpes de pecho o a estar en depresión, o a no tener ganas de comer, a no tener ganas de salir, a no tener ganas de congregarte porque te sientes triste. No, dice, por el contrario, entiende que esa prueba que estás enfrentando va a producir paciencia, la cual es necesaria, dice la Escritura, para la salvación de sus almas. Con paciencia, dice la Escritura, ganarán sus almas. O sea, les permitirá perseverar en la fidelidad a Dios.
También el apóstol Pablo escribió en cuanto al dolor ahí en 2 Corintios capítulo 7, abre tu Biblia, en el versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia al Día. Dice, Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas. Pero las tristezas que el mundo produce solo te llevan a la muerte. Por eso la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no ha conocido la palabra, que no ha conocido a Cristo Jesús y no ha sido transformado, les puede llegar la misma circunstancia, pero el Hijo de Dios toma esa circunstancia para acercarse más al Padre, para acercarse más o tener una relación más íntima con Él. Pero el que no conoce a Dios la usa para perder su vida en el alcohol, en las drogas, para pelearse con su esposa o con su esposo, para pelearse con sus hijos y menospreciarlos, o para cualquier tipo de comportamiento que no tiene nada que ver con una relación con Dios. Anda enojado todo el día, anda maldiciendo a todo el que ve. Por eso ves personas en la calle que a la mínima provocación se agarran a golpes, porque su corazón está lleno de amargura a causa de lo que están viviendo o de todo el contexto que les rodea. Inmediatamente te das cuenta que hace falta Cristo en su vida. Los tiempos de dolor, mi hermano, nos ayudan a ver en dónde estamos parados. Si realmente estamos viviendo una vida de confianza y una vida de búsqueda de Dios. Porque muchas veces no entendemos nuestros propios errores. Muchas veces pensamos que tenemos una vida perfecta. Y son esos tiempos de adversidad que nos hacen sacudirnos para darnos cuenta que sí tenemos polvo en la cabeza. A ver, sacúdete el pelo así, a ver si tienes polvito. Porque a veces pensamos que todo está bien, ¿no? Yo no fornico, yo no adultero, yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras. Y piensas que todo está bien, pero ¿qué tal tratas a tu esposa? ¿Qué tal tratas a tu esposo? ¿Qué tal tratas a tus hijos? ¿Hay orgullo en tu corazón? ¿Eres egoísta? ¿Eres envidioso? ¿Sabes hacer lo bueno pero no lo haces? Todas esas cosas muchas veces se ocultan en el corazón. Y precisamente son los tiempos de llanto que nos hacen ver que necesitamos despertar también a cambiar y a perfeccionarnos en esas áreas. Está como cuando compras un carro. No sé si les pasa, pero compras un carro y nomás lo compraste y te diste cuenta que Guadalajara estaba lleno de ese modelo. Y cuando no, ni siquiera lo hacías en el mundo. A mí me pasó con un carro que tuvimos hace muchísimos años, un Platina. Y el Platina ni lo hacía en el mundo. Y nomás tuvimos un Platina y en todos lados veía Platinas. Así estamos a veces. Hasta que nos llega la circunstancia nos damos cuenta que otros también tienen la misma necesidad que nosotros. Y comenzamos a actuar para ayudar, para orar, para servir. Pero mientras no pasa eso, estamos en una zona de confort. Cuando los tiempos de risa no son para eso, mi hermano. Los tiempos de risa son para dar gloria a Dios y ser usados por Él. Y cuando entramos en tiempo de llanto es para que también podamos experimentar el amor de Dios y el amor de los hermanos para con nosotros como iglesia. Porque los tiempos de dolor nos ayudan a ver en dónde estamos parados. Si tenemos una vida de confianza, si buscamos a Dios, de modo que aprendemos a conocerlo y a entender que nada, mi hermano, repite conmigo, nada sucede porque sí. Nada. Dile al que tienes a un lado, nada sucede porque sí. Quiero que quede bien claro, mi hermano. Que nada sale fuera del control de Dios y que en todo Dios cumplirá siempre su propósito. En todo.
Por lo tanto, no debemos huirle a los tiempos de llanto. Más bien, aprendamos de ellos y meditemos. El mismo Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran. ¿Qué significa bienaventurados? Sumamente felices, sumamente dichosos. Es una felicidad y una alegría que solamente Dios puede producir, que el mundo no puede experimentar. Eso es lo que significa la palabra bienaventurados en el original. Los que lloran. Y alguien sin entendimiento diría, ¿estás loco o qué? O como los bebés, ¿cuántos han conocido bebés que no saben si se ríen o están llorando? O que lloran y se ríen al mismo tiempo y después están riéndose y después comienzan a llorar y no sabes ni qué, no sabes si está feliz o está triste. Así piensa el mundo que es este pasaje. Pero no, se refiere a aquellos que tienen lamento en su corazón por causa de una condición de pecado. Que ven su vida y de repente el pecado les causa dolor y los lleva a postrarse delante de Dios. O ven al mundo atestado de maldad y también les causa dolor y comienzan a clamar, ven Señor Jesús. ¿Hasta cuándo harás justicia? Dice, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Y la palabra consolación es la palabra paracaleo, que significa llamar cerca. Es lo que quiere decir. Llamar cerca, es decir, llamar para que esté a un lado, a fin de ser confortados, a fin de ser restaurados y establecidos. Es decir, bienaventurados, felices aquellos que entienden ese dolor a causa de la maldad, para que puedan acercarse a mí y yo los pueda confortar, restaurar y establecer conmigo. Los que se dan cuenta que el tiempo de llanto no tiene otro propósito sino de acercar más al hombre a Dios, tener una relación con Él. Por lo tanto, no es malo sentirnos tristes o sentirnos afligidos por alguna razón o circunstancia, pero no debemos estacionarnos ahí, mi hermano. No te quedes en ese tiempo, no puedes estacionarte 1 mes, 2 meses, 3 meses en la misma condición. El pueblo de Israel, aún en la muerte, tenía un tiempo de luto, un tiempo de endechar, que es lo que sigue o lo que se verá la próxima semana. Aún en la muerte se tenía un tiempo y no podía estacionarse en pasarse todo el año de luto. 30 días era lo que le guardaban luto a una persona. Y hasta ahí llegaba. Ya, tenía que continuar. Lo contrario al tiempo de gozo cuando alguien se casaba, 1 año. 1 año de luna de miel, ¿cuántos quisieran esto? Así me dijo una hermana una ocasión cuando me iba a casar. Oye, ¿vas a descansar 1 año del ministerio? Le dije, ¿cómo cree que voy a descansar 1 año? Pues ni que fuera qué. Es que ahí en la Biblia dice que cuando se casa, no, le digo, pero ellos iban a la guerra, le digo, yo no. Pero no es malo sentirnos tristes, no es malo que nos sintamos afligidos por alguna razón o circunstancia. Es parte de la naturaleza, es parte del mundo, mi hermano. Estamos viviendo en un mundo donde enfrentamos todas estas cosas. Pero no nos estacionemos ahí, simplemente volteemos a ver a Dios, cumplamos el propósito. Levantémonos y sigamos. Porque Dios tiene muchas cosas más por las cuales le vamos a alabar. Así lo dijo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice, porque todavía he de alabarle. Bueno, el Señor tiene muchas más razones por las cuales le vamos a alabar. Por el contrario, necesitamos acudir a Dios, al Dios que cambia los tiempos, al Dios que puede convertir una tristeza en alegría. Puede convertir un tiempo de llorar en un tiempo de reír. Indiscutiblemente habrá que pasar por estos tiempos de luto.
o tiempos de lamento, indiscutiblemente, mi hermano, los vas a pasar. Y si ahorita te encuentras en bonanza, espérate. La próxima semana yo creo que te vas a encontrar de luto. ¿Lo profetizo o no? No se crean, Así una vez nos contó el pastor Rigo. Decía, no, miren, yo ahorita estoy en tiempo de bonanza. Dios siempre permite todos los tiempos. Dice, estoy en tiempo de bonanza. Y gracias a Dios. Y llega la siguiente semana. ¿Se acuerdan que les dije que estaba en bonanza? Ya no. Dice, ya me llegó el tiempo. Indiscutiblemente, pero llegado ese tiempo, necesitamos levantar nuestras cabezas al Rey y Señor de nuestras vidas, para no desviar nuestra mirada de la meta que es Cristo Jesús. Por eso el autor de Hebreos decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así debemos de caminar en esta tierra. Correr con paciencia la carrera, dice, porque cuando tú desvías los ojos de Jesús, ya estás cayendo en una condición desagradable. Es muy fácil darse cuenta. Por lo tanto, matrimonios, cuando tu esposo o tu esposa te hable mal, inmediatamente dile, hey, voltea a ver a Jesús. ¿Qué estás haciendo? Hey, a Jesús. Te estás desviando. O cuando tenga una amargura, hey, a Jesús. Si no te vas a hundir como Pedro. No tenemos que desviar la mirada del Señor Jesucristo. El rey David lo experimentó. Se encontraba atravesando un valle de sombra de muerte, mi hermano. Pero al ver el poder de Dios obrando en su vida, terminó por cantarle alabanzas. Abre tu Biblia en el Salmo capítulo 6. A ver cuántos de nosotros nos podemos identificar con esto. Salmo capítulo 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. ¿Ya lo tiene? A ver cuántos nos podemos identificar, ¿sale? Ahora bien sus ojos. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Pero después dice, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Y si lo aunamos al Salmo 30, porque la vida de David fue así, mi hermano, una constante llanto y una constante risa, y después un constante llanto y una constante risa. Y si lo unimos al Salmo 30 en el versículo 11, el rey David decía, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Por tanto, dice, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Inmediatamente volteaba a ver a Dios y esta era la respuesta. Estaba afligido, lo quería matar Saúl y se sentía mal. Pero volteaba a ver a Dios y decía, cantaría alabanzas. Lo quería matar su hijo y se afligía y volteaba a ver a Dios y dice, te cantaré para siempre. Jehová Dios mío, dice, te alabaré para siempre. Mis hermanos, debemos identificar qué es aquello que está motivando nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está produciendo el gozo o la tristeza de nuestro corazón en cada momento del día? O quizá debemos identificar aquello que está impidiendo que veamos al Todopoderoso. Porque podemos estar atravesando tiempos de llanto, pero tiempos que no son conforme a la voluntad de Dios. Un tiempo en el cual el llanto quizás se produce por una ingratitud simplemente. Porque muchos lloran por malagradecidos. ¿Cuántos saben esto? Muchos sufren por malagradecidos porque la gratitud produce gozo en el corazón, mi hermano.
Cuando una persona es agradecido principalmente con Dios, su corazón está deleitoso. Pero cuando una persona no es agradecida con Dios, su corazón está resentido y está amargado. Y podemos estar pasando tiempos que no son conforme a la voluntad de Dios, es decir, que Dios no tiene nada que ver con eso. Es que Dios, ¿por qué permites que esté pasando por esta circunstancia? No, eso te lo estás produciendo tú solo, por no querer andar en mis mandamientos. Aunque también, mi hermano, nuestra alegría, nuestra risa puede verse motivada por razones incorrectas. Y son muy fáciles de notar porque cuando se van o se esfuman, aquella alegría o aquella risa inmediatamente también se torna en amargura. Regresa la tristeza y consume el alma y deja vaciedad. El apóstol Pedro nos narra que solamente hay dos formas de padecer: de manera justa o de manera injusta, o siendo justos o siendo injustos. Si estamos padeciendo justamente por ser injustos, entonces nos debe de llevar al arrepentimiento para ser restaurados. Pero si estamos padeciendo por ser justos, si estamos padeciendo de una manera injusta, entonces esa forma de padecimiento debe de fortalecernos y afirmarnos en el reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas antes de ustedes. Pero de una u otra manera, mi hermano, Dios no quiere que perezcamos, o Dios no quiere que dejemos de crecer. Dios no quiere que se produzca en nuestro corazón amargura por causa de las adversidades, sino quiere que volteemos a verlo a Él. Dios quiere que enfrentemos los tiempos con valentía, con la mira puesta en el Señor Jesucristo. El Señor quiere que enfrentemos los tiempos con la mirada puesta en el Señor y Rey, que vivamos una fe inquebrantable. El Salmo 18, en el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Salmo 86, 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Dios responde, mi hermano. Si tú clamas a Él, Él te escucha y te responde. La cuestión está en que al no responder de la manera que queremos, nuestro llanto no se torna en risa o no se torna en alegría. Porque fíjese que la alegría de David no consistía en que Dios hiciera lo que él le pedía, no. La alegría de David consistía en simplemente saber que Dios lo había escuchado, sin importar la condición en la que estuviera. Dios ya me escuchó, ya estoy tranquilo. Ya no importa lo que pase, sí, porque mi petición ya está delante de Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice el Salmo 34, 4. Este pobre, dice, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, sin duda alguna el tiempo de llorar es simplemente un paso dentro del proceso que vivimos a fin de conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Bueno, el tiempo de angustia les llegará, indiscutiblemente. Toda la palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que experimentaron este tiempo, pero que fue precisamente a través de las circunstancias que pudieron llegar a conocer más a Dios, a entender más a Dios. Y no solo esto, sino que ahora se encuentran todos estos grandes hombres y mujeres de la palabra en la presencia del Señor, gozando de su gloria y esperando la promesa de su plena restauración. Una promesa ya dada y ya escrita en Apocalipsis 21, en donde dice que la esposa está dispuesta como ataviada para su marido.
en donde dice en el versículo 4 de Apocalipsis 21 que Él enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas son palabras fieles y son palabras verdaderas. Hecho está, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de vida. Y el que venza, entonces heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos quieren esta promesa para ustedes? Bueno, necesitamos enfrentar con valentía los tiempos. Quizá estemos enfrentando un tiempo de gozo, pero quizá un gozo motivado por cosas ajenas a la presencia del Señor. Quizá nuestra risa sea a causa de la maldad. Entonces el Señor nos está exhortando a cambiar. Santiago escribió: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos y dejen de ser de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Que su risa, esa risa que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, se convierta en lloro. Y ese gozo o ese deleite temporal se convierte en tristeza. Humíllense, dice, y Dios los levantará y Dios los exaltará. Humíllense delante de Dios, pero muchos están más dispuestos a humillarse delante del mundo que a humillarse delante de Dios. Aun cuando el mundo los pisotea y Dios los levanta. Necesitamos entender y cambiar todas estas cosas. Finalmente, mi hermano, existe una única forma de enfrentar los tiempos de miedo y de lamento. Y procurar y permitir que esos tiempos de llanto se conviertan en tiempos de risa. Existe una única forma para enfrentarlos, de modo que podamos transformar todo aquello que está turbado en nuestra vida por un tiempo de bendición y un tiempo de crecimiento. ¿Saben cuál es esa forma? Cuando Jesucristo está en nuestras vidas, gobernándola de una manera total. Solamente así se puede. De otro modo, los tiempos de llanto permanecerán en tiempos de llanto. El dolor permanecerá en tiempo de dolor. Y el tiempo de gozo quizá lo vas a ver en tu vida 2 o 3 veces por año. Y por motivos que no tienen nada que ver con Dios. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 14. Porque aquí hay una ilustración precisamente de estos tiempos que podemos enfrentar, que sin duda alguna llegarán, pero que necesitamos estar atentos. Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Vamos a leerlo y vamos a encontrar algunos principios que rápidamente los vamos a mencionar para entender que es necesario y la única forma en la cual podemos transformar los tiempos de miedo, los tiempos de lamento, los tiempos de turbación en tiempos de bendición y crecimiento para nuestra vida espiritual. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Ahí subraya: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca donde estaban sus discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo sois, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este pasaje, esta situación ilustra perfectamente, mi hermano, el día a día en medio de las circunstancias que vamos a enfrentar. En primer lugar, dice la Escritura que el Señor hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones parecerá que el Señor no va con nosotros y que nos manda o nos permite o nos envía a una circunstancia difícil y pareciera que el Señor no va con nosotros. Pero sin duda alguna aparecerá de una manera sobrenatural, tal como lo hizo con los discípulos que estaban en la barca. Aparecerá en medio de la dificultad de una manera sobrenatural. El Señor Jesucristo apareció andando sobre el mar. De la misma manera, en medio de la dificultad de nuestras vidas, mi hermano, Jesucristo aparecerá cuando menos lo pensemos. Y si estamos atentos, entonces lo podremos ver. Por lo tanto, procuremos darle una respuesta de confianza ante sus promesas. Permitamos que el Señor entre para que entonces la tempestad se calme. Experimentemos cómo los vientos y los mares se detienen y se hace gran bonanza en nuestro corazón cuando Jesús entra en él. Cuando entendemos que nos ha tomado de la mano y no ha permitido que nos hundamos por causa de haber quitado nuestra mirada de Él y de sus promesas. Porque el Señor ya le había dicho a Pedro: ven. Y Pedro no creyó. O creyó por un momento, pero su fe se apagó en medio de la adversidad. ¿Qué promesas Dios ya ha hecho? He aquí, yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No lo dijo? También dijo que su Espíritu Santo lo había puesto dentro de nosotros, que nos enseñaría, nos guiaría a toda la verdad. Son promesas que no debemos de creer momentáneamente, sino que deben ser permanentes en nuestras vidas. Para que cuando enfrentemos el tiempo del llanto, entonces podamos identificarlo para que Dios pueda cambiarlo por alegría y por gozo. Y que no permanezcamos en esa condición o en esa posición, independientemente de lo que estemos enfrentando, mi hermano. Busquemos, mi hermano, ser fieles a Dios, porque Dios es fiel a nosotros y debemos de creerlo. Dios es fiel. No nos quedemos en la condición en la que estamos. Tenemos un Dios que cambia los tiempos. Tenemos un Dios que cambia diagnósticos. ¿Cuántos diagnósticos naturalmente hemos visto que Dios cambia? En donde se veía cáncer, después ya no se ve nada. En donde se veía muerte, ahora Dios ha dado vida. Bueno, creámoslo también en nuestro corazón. No simplemente de una manera natural. Tenemos un Dios que cambia los tiempos y que sin duda alguna puede ser que nuestra oscuridad se vuelva luz. Así como en un principio produjo que nuestro corazón fuese limpiado para que resplandeciera la luz de Dios, la luz de Cristo. Tenemos un Dios que también, sin duda alguna, mi hermano, de ser necesario, nos va a quebrantar. Pero como dice la Escritura, que
pasó con el pueblo de Dios para que a la postre, o sea, para que después nos pueda hacer bien. Porque Dios quiere hacernos bien. Y dentro de ese bien que nos quiere dar o nos quiere producir, es necesario el no olvidarnos de nuestro Dios, de todas las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho con nosotros. Porque sin duda alguna, mi hermano, no pasamos toda la vida en llanto. Siempre Dios permite tiempos de bonanza para que tú reflexiones. Aun cuando no pasamos la prueba, se nos aplica el examen, lo reprobamos, Dios nos da un tiempo de calma, de bonanza, para que nos volvamos a preparar, porque va a venir por segunda vez. Pero si nosotros estamos dando la misma respuesta siempre ante las dificultades, entonces algo está pasando. Dios quiere mostrarnos, dice la Escritura, que Dios habla de 2 o 3 maneras, pero el hombre simplemente a veces no entiende. E incluso habla a través de sueños, dice la Escritura. Pero el hombre no entiende. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Que lo que prevalezca en nosotros sea el tiempo de alegría, pero por las motivaciones adecuadas, o por la motivación adecuada, que es tener la presencia de Dios gobernando cada área o cada parte de nuestro ser, de modo que podamos entender que no hay circunstancia que salga fuera del control de Dios. Un momento será su ira. El llanto durará la noche, pero a la mañana, dice el salmista, llegará la alegría. Llegará la alegría, llegará la luz a nuestro corazón. No temamos a los tiempos de llanto, enfrentémoslo y permitamos que Dios transforme ese tiempo de angustia en un tiempo de gozo. Y dancemos como David danzaba y se alegraba cuando la presencia del Señor entraba por las puertas de Jerusalén. Amén. Cierre sus ojos, mi hermano. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y todo lo que se quiere debajo del cielo también tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir también. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pero también tiempo de reír, de llorar, y tiempo también de reír. Y sin duda alguna enfrentaremos todo este tipo de situaciones y circunstancias. No importa si una persona es creyente o no es creyente, enfrentará los tiempos. Pero lo único que puede marcar la diferencia en la respuesta es Cristo Jesús. El Señor obrando cosas maravillosas, extraordinarias en el corazón de los hombres. Y entre más entendidos estemos de esto, entre más conozcamos a Dios, entre más entendamos sus planes y propósitos, entre más dispuestos estemos en creer en Él, en confiar en Él, mejor respuesta vamos a dar y mayor plenitud habrá en nuestro corazón. Señor, danos sabiduría. Señor, danos inteligencia. Abre nuestro entendimiento. Sopla sobre nosotros por tu Espíritu Santo. Y ábrenos el entendimiento para comprender, para saber distinguir los tiempos que estamos viviendo, para no engañarnos a nosotros mismos, o aunque nuestro propio corazón nos engaña al pensar que estamos cerca de ti, o que no es necesario estar tan cerca. Señor, queremos estar tomados de tu mano. Y aún más, queremos estar recostados en tu pecho.
o a tus pies. Lo necesitamos, amado Dios. Háblanos, sin duda alguna, tú nos probarás. Sin duda alguna enfrentaremos circunstancias difíciles, circunstancias en las que en nuestro corazón haya lamento, haya dolor, sea que las provoquemos nosotros o sea que vengan porque tú lo estás permitiendo. Pero queremos estar listos y queremos estar preparados para que nuestra respuesta sea la correcta. Para que el tiempo en nuestro corazón sea el que más te agrada a ti. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, amado Dios. Examínanos. Conoce nuestro corazón. Y restaura todo aquello que esté causando dolor o que esté causando tristeza. Restaura aquello que nos esté manteniendo en una condición, en un tiempo de llanto, de pesar, de lamento. Y haznos ver la alegría de tu salvación. Haznos ver la alegría, el gozo de tu presencia, para que podamos declarar como el rey David: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, no permitas que nos olvidemos de ti. No permitas que nos olvidemos de todas esas cosas grandes y maravillosas. No permitas que nuestro corazón se enorgullezca o que se amargue por causa del tiempo que estamos enfrentando. Necesitamos más de ti. Sin duda alguna necesitamos más. Gracias, Padre mío, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu paciencia, gracias porque tú perfeccionas tu obra en nosotros, gracias por interesarte en nosotros que somos tan pequeños. Este pobre clamó a Jehová y Él me oyó. Porque ciertamente eso somos. Somos como nada delante de ti, delante de tu grandeza. Pero tú, amado Dios, eres misericordioso, perdonador, y tú transformas nuestro llanto en alegría, nuestra tristeza en danza. Queremos experimentarlo. Trae consuelo, trae paz a los corazones. Fortalécelos y afírmalos en tu verdad. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey, Señor y Salvador, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el reconocimiento, eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Indudablemente, mi hermano, el Señor cambia los tiempos. Y Él cambia nuestra tristeza en danza. Yo no sé qué tiempo estén pasando o estemos pasando, pero creamos esta palabra. La dice, y cuando nos encontremos en un tiempo de tristeza, recordemos que Él siempre puede cambiar los tiempos en nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
Tenemos el miércoles el discipulado a las 7 de la noche. Están invitados todos los que gusten venir. Y el sábado, reunión de mujeres. Que Dios le bendiga.